Quizás a todos nos ha pasado que terminando la escuela secundaria, la universidad o en diferentes momentos de nuestra vida nos preguntemos: ¿estoy yendo por el lado correcto? ¿Debo seguir luchando por mis sueños? ¿O debo ir mejor por un trabajo con buen sueldo y de categoría permanente? Sé que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta, incluyéndome. Hoy vengo a contarles la historia de un hombre que, a pesar de todos los conflictos que tuvo, nunca bajó los brazos. Esta es la historia de Jonathan Larson, un hombre que le fascina por completo la música, pero sobre todo experimentar con ella, y lleva 8 años de su vida trabajando por completo, en especial en un musical que espera poder presentar en Broadway muy pronto. El musical se llama Superbia. Pero Jonathan no se encuentra en su mejor forma, porque en pocos días está a punto de cumplir 30 años, tiene un trabajo muy malo en una cafetería, vive en un piso con muchos problemas, está recontra endeudado en los años 90 en Manhattan, tiempos donde Bush era el presidente de los Estados Unidos, las Torres Gemelas todavía seguían en pie y no había ninguna forma de combatir el SIDA. En este contexto es donde se va a desarrollar toda esta historia. Jonathan estaba en crisis debido a que en pocos días iba a cumplir los 30 y que también en unos días iba a presentar ante diferentes productores de Broadway su musical propio, Superbia. Así podía obtener dinero para financiar la obra en algún teatro de Broadway. Debido a esto, estaba muy nervioso y en crisis, pero para su suerte no iba a estar solo. Le iban a acompañar Susan, su novia, la cual fue en su momento una gran bailarina, pero debido a una lesión tuvo que dejar de bailar. Michael, su mejor amigo de toda la vida, que se conocen hace 22 años y también es su compañero de piso. En la cafetería también tiene 2 amigos que trabajan junto a él. La vida de Jonathan no podía ser peor, ya que se encontraba muy nervioso por la presentación, pero no solamente le iba a pasar eso, sino que iba a tener muchos otros problemas que ocupar. Susan, debido a que no pudo cumplir su sueño de ser bailarina, decide tener un trabajo de maestra de baile, pero en otra ciudad, y trata de hablar con Jonathan en todo momento, para poder convencerlo de irse junto a ella, vivir otra vida en una nueva ciudad. Pero Jonathan no está muy interesado en esto, ya que él ansía con muchas ganas poder llegar a Broadway con su obra. Por otra parte, su mejor amigo Michael no va a vivir más con él, porque consiguió un nuevo trabajo en una empresa de publicidad, y dejó por completo la actuación, que era ese en realidad su sueño, para poder tener un muy buen sueldo y vivir en un departamento mucho más cómodo, conseguir un auto y dinero, pero también quiere ayudar a Jonathan a que consiga trabajo componiendo canciones para publicidades. Pero él no quiere saber nada de eso, porque se encuentra enfocado al 100% en su obra, y no iba a dejar de lado sus sueños. Pero hay algo de la obra que le falta a Jonathan, que es una canción en específico, porque hace mucho él presentó su obra a diferentes escritores de Broadway para que la critiquen, y uno de ellos le dijo que era perfecta e increíble, pero que le faltaba una canción para llegar a ser la mejor obra que había visto. Por eso Jonathan se siente nervioso, porque no puede escribir la canción, y también siempre en su cabeza tiene como un tic, 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 que no lo deja pensar y lo deja en blanco. Pero el golpe de realidad que le da a Jonathan Larson es uno de que sus compañeros de trabajo había tenido problemas de salud que lo deja al borde de la muerte, lo cual Jonathan se empieza a preguntar si todo lo que hace lo hace en realidad en vano, o va a servir para algo, que el reloj está siguiendo su camino y que nunca para, que él estuvo 8 años invirtiéndolos en una obra que quizás no termine en nada y sea rechazada. También debido a que no tuvo una respuesta por parte de él, Susan decide aceptar el trabajo en otra ciudad y decide terminar con Jonathan para que cada uno haga su vida por separado. Pero el gran golpe para Jonathan, que lo deja casi en la lona y sin ganas de poder seguir, es que su mejor amigo, el amigo que conoció hace 22 años, que compartieron audiciones y obras juntos, Michael, había sido detectado con SIDA y no había ninguna cura, lo cual debió afrontar que tarde o temprano su amigo de toda la vida iba a morir. A pesar de todo esto, Jonathan logró levantarse con ayuda de sus amigos e inspirado en todos los problemas que tuvo en este corto periodo, pudo escribir la canción
que tanto buscaba. Era el día de la presentación, todos estaban nerviosísimos, en especial Jonathan, quien en toda la presentación solo podía pensar en Susan, ya que la canción que había escrito la había hecho especialmente pensando en ella. Al finalizar toda la presentación, nadie llamó, nadie se le acercó, y debido a esto Jonathan llamó a su representante para ver si había conseguido alguna oferta, pero lamentablemente no consiguió nada, y lo único que debía hacer era volver al inicio, volver a hacer una nueva obra. Estaba por dejar todo, trabajar en publicidad como su mejor amigo Michael, pero este le dice que no baje los brazos, que él tiene tiempo de sobra y puede ser un gran autor de teatro. Así, a través de diferentes imágenes, vemos que Jonathan consigue estar en Broadway con su nueva obra Tic Tic Boom, donde cuenta la historia de su vida, todo lo que hizo para llegar ahí, y también vemos que se hace mucho más famoso con su obra Rent, que lamentablemente no llega a ver en Broadway, ya que días antes del estreno falleció de un aneurisma en la aorta. Jonathan es un gran ejemplo de nunca darse por vencido, que aunque el mundo te dé miles de golpes, podés volver a levantarte una y otra vez, por tus sueños. Y por muchas cosas más, esta película biográfica es un gran homenaje a él. Make a wish. Recomiendo muchísimo que, aunque hayan visto este resumen, vean la película, porque de verdad tiene muy buenas canciones, que en varios momentos me sentí muy identificado, y creo muchos de ustedes van a sentirse también. Por acá les estoy dejando una playlist de las canciones de la película por si quieren escucharlas. Muchas gracias por ver este video. Por acá les dejo otros resúmenes que hice. Sin más, soy Diego, nos vemos en la próxima. Chao.